La ciudad estaba envuelta en su habitual gris invernal, con ráfagas de viento aullando a través de las calles estrechas y golpeando las ventanas de pequeños apartamentos. Evelyn, una estudiante que luchaba por mantenerse a flote, estaba encorvada sobre su escritorio, rodeada de torres de libros y papeles arrugados. La pantalla de su computadora brillaba, mostrando un ensayo a medio terminar, ya pasado de fecha. El peso de sus fracasos acumulados la presionaba, más pesado que las mantas con las que trataba de ahuyentar el frío. Evelyn no era ajena al trabajo arduo, pero últimamente parecía que ningún esfuerzo lograba cerrar la brecha entre ella y el éxito. Equilibrar trabajos a medio tiempo, tareas pendientes y una sensación implacable de insuficiencia la había agotado. Su beca pendía de un hilo, y las voces esperanzadas de sus padres al otro lado de las llamadas semanales comenzaban a sentirse más como un ancla que como un salvavidas. No podía decirles la verdad, que estaba fracasando. Fue en una de esas noches sombrías cuando Evelyn decidió despejar su mente con un paseo. Abrazada en su abrigo y bufanda, se aventuró al frío mordaz. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual, una quietud que hacía que sus pensamientos resonaran más fuerte en su mente. Sus pies la llevaron a una pequeña tienda de segunda mano, iluminada tenuemente, que había pasado muchas veces sin entrar. Algo en su cartel desgastado y en la vitrina desordenada la llamó esa noche. Adentro, la tienda era un laberinto de tesoros olvidados. Las estanterías crujían bajo el peso de libros antiguos, cubiertos de plata deslucida y fotografías descoloridas en marcos agrietados. Evelyn deambulaba sin rumbo fijo, sus dedos recorriendo los lomos de los libros hasta que uno cayó al suelo con un suave golpeteo. Se agachó a recogerlo y notó su cubierta de cuero gastada, los bordes deshilachados y el título que ya se había desvanecido. Al abrirlo, el olor a papel envejecido llenó sus fosas nasales. La primera página no tenía título, solo un nombre garabateado con una caligrafía fluida, para aquellos que sueñan pero no se atreven a creer. Intrigada, Evelyn pasó las páginas. El cuaderno estaba lleno de entradas, cada una escrita con una mano cuidadosa. No eran entradas de diario, sino más bien una colección de pensamientos, lecciones y reflexiones. Algunas páginas contenían citas, otras detallaban anécdotas personales de lucha y triunfo. La curiosidad de Evelyn aumentó al darse cuenta de que el autor parecía haber vivido una vida aterradoramente similar a la suya. Hablaban de noches en vela estudiando, de equilibrar trabajos, de sentirse invisible en un mundo que exigía tanto. Incapaz de resistir, Evelyn compró el cuaderno. Solo le costó unos pocos dólares, pero lo abrazó como si fuera el tesoro más valioso que jamás había tenido. De vuelta en su apartamento, se acomodó bajo una manta y comenzó a leer. Las entradas eran cautivadoras. El autor, cuyo nombre permanecía elusivo, describía su viaje desde la desesperación hasta la determinación. Una entrada decía: solía pensar que el fracaso era el fin, pero es solo un capítulo, no toda la historia. Si sigues respirando, la historia no ha terminado. Otra entrada detallaba un momento de pura derrota, seguido por la realización de que el éxito no se trata de la perfección, sino de la persistencia. Evelyn sintió que las palabras estaban escritas para ella. Devoró página tras página, deteniéndose solo para escribir notas en los márgenes. El escritor hablaba de pequeñas victorias, como aprender a pedir ayuda o encontrar alegría en logros pequeños. Escribió sobre la importancia de establecer metas, de perdonarse por los errores y de aferrarse a la esperanza incluso cuando parecía tonto. A medida que los días se convertían en semanas, Evelyn comenzó a cambiar. El cuaderno se convirtió en su guía. Sus lecciones se filtraron en su vida diaria. Cuando se sentía abrumada, recordaba las palabras del escritor: rompe la montaña en piedritas, un paso a la vez. Cuando fallaba, leía: el fracaso es prueba de que lo estás intentando. Sigue adelante. Empezó a ver progreso. Sus ensayos mejoraron. Su confianza creció e incluso su trabajo a medio tiempo parecía menos agobiante. Por primera vez en meses, sintió un atisbo de esperanza. Una noche, Evelyn encontró una entrada que la detuvo en seco. Decía: los sueños son semillas, y el esfuerzo es la lluvia, pero a veces,
El suelo necesita tiempo para sanar antes de poder crecer. La paciencia es tan importante como la persistencia. La metáfora resonó profundamente. Se dio cuenta de que se había enfocado tanto en los resultados inmediatos que no le había dado a sí misma la gracia para crecer. Decidió cambiar su perspectiva, enfocándose en el progreso más que en la perfección. A medida que el semestre avanzaba, la transformación de Evelyn se hizo evidente. Sus profesores notaron su renovado entusiasmo, sus compañeros empezaron a buscarla para proyectos en grupo y su beca ya no estaba en riesgo. Más importante aún, sintió un sentido de orgullo que no había experimentado en años. El cuaderno no solo le había dado consejos prácticos, sino que había reavivado su fe en sí misma. La curiosidad sobre el autor del cuaderno creció. Evelyn buscó pistas dentro de sus páginas, con la esperanza de descubrir su identidad. Una entrada mencionaba una universidad específica, y otra hacía referencia a una competencia en la que habían participado. Armadas con estas pistas, Evelyn pasó horas investigando en línea, armando fragmentos de información. Finalmente, encontró un artículo antiguo sobre un orador motivacional renombrado que había superado enormes desafíos para lograr el éxito. El nombre del orador coincidía con las iniciales garabateadas al final de la última entrada del cuaderno. Evelyn decidió ponerse en contacto con el autor. Envió un correo electrónico, explicando cómo había encontrado el cuaderno y cómo había cambiado su vida. Para su asombro, recibió una respuesta en un día. El autor, ahora en sus 60s, expresó gratitud y compartió que había escrito el cuaderno durante una época particularmente difícil de su juventud. Habían planeado publicarlo, pero lo habían perdido de vista con los años. La respuesta del autor encendió una idea. Evelyn propuso coescribir un libro basado en el cuaderno, combinando su sabiduría atemporal con sus propias experiencias como estudiante. El autor aceptó, y juntos comenzaron a escribir. El proceso fue arduo pero gratificante. Mientras trabajaban, Evelyn se dio cuenta de lo lejos que había llegado. La chica que alguna vez se sintió como un fracaso ahora era una escritora en ciernes, colaborando con alguien a quien admiraba profundamente. El libro, titulado El cuaderno de los sueños, se convirtió en un bestseller, tocando innumerables vidas de la misma manera que el cuaderno original había tocado la suya. La vida de Evelyn se transformó de maneras que no podía haber imaginado. Se graduó con honores, siguió una carrera que la apasionaba y continuó inspirando a otros con su historia. Sin embargo, siempre dio crédito al cuaderno por su éxito. No había sido solo una colección de palabras, había sido un salvavidas, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y la perseverancia podían iluminar el camino. Años después, mientras Evelyn se encontraba en un escenario dirigiéndose a una sala llena de estudiantes aspirantes, sostenía el cuaderno en sus manos. Esto, dijo, es prueba de que los sueños, no importa cuán imposibles parezcan, merecen ser perseguidos, y a veces, todo lo que se necesita es un poco de orientación para encontrar el camino. Después del evento, una joven se acercó a Evelyn con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. Extendió un libro gastado, su portada rayada y descolorida. Encontré esto en una tienda de segunda mano, dijo la chica, su voz temblorosa. Evelyn tomó el libro y lo abrió. Dentro había entradas, diferentes de las de su cuaderno pero igualmente conmovedoras. Era otro cuaderno, escrito por otra persona, otro soñador que había dejado atrás un legado de esperanza. Evelyn sintió una oleada de emoción, se agachó y miró a los ojos de la chica. Esta es tu historia ahora, dijo, devolviéndole el cuaderno. Lo que hagas con él depende de ti. La chica asintió, abrazando el libro con fuerza. Evelyn la vio alejarse, recordando la noche en que ella misma había tropezado con la tienda de segunda mano y encontró su propio salvavidas. Se dio cuenta de que el viaje nunca termina realmente, solo pasa de un soñador a otro, como una antorcha iluminando el camino en un vasto y oscuro mundo. A lo largo de los años, Evelyn y el autor continuaron colaborando, creando una serie de libros basados en los cuadernos que descubrieron. Cada uno contaba una historia diferente,
Compartía lecciones únicas y alcanzaba a las personas de formas que no podían haber imaginado. Pero lo más importante de todo, los cuadernos les recordaban lo que siempre creyeron, que las historias pueden cambiar vidas. El viaje de Evelyn, sin embargo, no había terminado. Mientras se encontraba en el umbral de su éxito recién encontrado, sentía una creciente responsabilidad de devolver algo. Comenzó a visitar escuelas, centros comunitarios y bibliotecas, compartiendo su historia con aquellos que se sentían perdidos o abrumados por los desafíos de la vida. En cada evento, animaba a las personas a escribir sus propias entradas de esperanza, creando sus propios cuadernos para dejarlos atrás para otros. Poco a poco, comenzó a surgir una red de soñadores, personas de todos los ámbitos de la vida, unidas por su creencia en el poder de las palabras y la resiliencia. Un día, mientras trabajaba en el último libro de la serie, Evelyn recibió un paquete por correo. Dentro había un cuaderno, cuya portada estaba adornada con vibrantes dibujos de estrellas y galaxias. Una nota, metida en su interior, decía: «Tu historia me dio el valor de perseguir mis sueños. Aquí tienes una parte de los míos para que la pases a alguien más». Evelyn sonrió, con lágrimas en los ojos, al darse cuenta de cuán profundamente el movimiento que había iniciado resonaba con el mundo. Decidió dedicar una sección en su próximo libro a estas entradas anónimas, tejiendo un tapiz de esperanza y conexión global. Años más tarde, mientras Evelyn se sentaba junto a su ventana, observando cómo los primeros copos de nieve de la temporada caían, reflexionó sobre la cadena de eventos que la había llevado hasta allí. El cuaderno no solo la había salvado a ella, sino que también había creado ondas de cambio mucho más allá de su imaginación. Era la prueba de que incluso los actos más pequeños, como escribir un pensamiento o compartir una historia, podían crecer hasta convertirse en algo extraordinario. Tomando su pluma, comenzó una nueva entrada en su diario, sabiendo que sus palabras algún día podrían guiar a otro soñador a través de la oscuridad. El viaje ya no era solo suyo, era un legado compartido, transmitido a través de innumerables manos, iluminando el camino para aquellos que aún estaban por venir.